del fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1864. Demasiado fácil. Durante toda esta expedición, los cristales de nivel demonio que se reunieran serían entregados a Zero y al Agente 4. Ese había sido el acuerdo desde el inicio. Aunque Flora lo consideraba injusto y sentía que estaban siendo usadas, Erika fue clara al responderle: ¿qué otra opción tenemos? Ahora se encontraban ocultas bajo el amparo de los puros, utilizando su ejército para alcanzar sus metas, y al mismo tiempo viviendo de sus recursos. En esas condiciones, no tenían derecho a negociar. Al final, Erika creía que ellas estaban ganando más con ese trato que el resto. Además, ella no necesitaba nada más. Con su armadura y espada de nivel demonio, era más fuerte que nunca. Haber derrotado a Laxmus lo demostraba, y podía sentirlo en cada fibra de su cuerpo. Como Dhampir, su energía aumentaba cada vez que luchaba contra vampiros poderosos, y aquella fuerza parecía quedar grabada permanentemente en su interior. Lo había sentido tras pelear con Leo, y lo sintió aún más después de enfrentarse a Laxmus. Su poder parecía no tener límites, y solo podía imaginar a alguien más fuerte que él. Quizá algún vampiro original que aún permaneciera sellado en su tumba. Aquí hay aproximadamente 500 señales de bestias de nivel demonio, informó el Agente 4, revisando su dispositivo. Al oír ese número, Flora casi soltó la espada de la impresión. ¿500? Repitió, tragando saliva. Las bestias demonio eran rarísimas. Ni siquiera todos los planetas tenían una. Eso la hizo preguntarse qué clase de sistema solar era ese. ¿Estarían todos los planetas infestados de criaturas tan mortales? Entonces comprendió el plan de los puros.
Si lograban reunir una gran cantidad de cristales demonio, podrían crear armas imbuidas con ese poder y equipar a su ejército. Con armas de ese nivel, su fuerza crecería exponencialmente. Podrían conquistar planetas enteros, reunir más cristales y volverse invencibles. En comparación, Ciudad Garcés sería destruida con facilidad. Supongo que eso significa que aún tenemos mucho trabajo por hacer, comentó Erika. El grupo descendió de la montaña volcánica y se dirigió hacia la siguiente fuente de energía. El terreno se volvió más complicado. La lectura provenía del interior de una especie de montículo subterráneo. Entraron por una abertura cubierta de telarañas gruesas, hasta llegar a una enorme caverna abierta. Allí los esperaba una criatura descomunal, una araña gigante, con un cuerpo femenino adherido a la parte superior. ¿Es una bestia humanoide?, preguntó Zero, observando con atención. No del todo, respondió el agente 4. Pero, según las lecturas, es más fuerte que la anterior. Zero decidió no intervenir en ese combate. Esperaba que la criatura fuera suficiente para poner a prueba a Erika, y ella parecía ansiosa por enfrentarse a algo más desafiante. Erika avanzó con la espada en alto y lanzó un túnel de hielo directamente contra la bestia, pero justo antes del impacto la criatura saltó ágilmente y cayó encima del túnel, apoyándose sobre sus patas. «Perfecto, va a quedar congelada en su lugar. Esto será pan comido», pensó Flora. Sin embargo, las puntas de las patas de la bestia brillaban al rojo vivo. El hielo chisporroteó, liberando vapor, pero no logró congelarla. En segundos, la enorme araña corrió por el túnel congelado directamente hacia ellas. «Interesante», murmuró Erika sonriendo con calma. «Entonces peleemos en serio». Guardó su gran espada demoníaca y desenvainó su espada de sangre. Corrió al frente, lanzando cortes veloces que dejaban surcos amarillos de aura. Los ataques rebotaban en la piel endurecida del monstruo, pero su intención no era herir. Buscaba despejarle las patas delanteras. En un movimiento fluido, Erika se deslizó por debajo del cuerpo de la bestia. Soltó su espada, lanzándola al aire, donde giró y flotó brevemente. Su cuerpo entero comenzó a brillar con un resplandor dorado, desde los pies hasta las puntas del cabello. Entonces, con un golpe seco, empujó la base de la espada con la palma. Una enorme flecha de aura dorada emergió desde el suelo, atravesando a la criatura y lanzándola por los aires. De las heridas comenzó a brotar sangre, y la parte inferior del monstruo rugió, escupiendo lava incandescente en todas direcciones. Por un instante, Erika necesitó recuperar el aliento. No podía esquivar el ataque a tiempo, pero no parecía preocupada. «Termina el trabajo, Flora», ordenó, mientras su armadura resplandecía y el calor se disipaba a su alrededor. Flora ya estaba en movimiento. Con un solo tajo, su espada brilló en rojo y se estiró como un látigo, cortando el cuello del cuerpo humanoide de la bestia. La cabeza cayó al suelo, y el monstruo demonio murió al instante. Erika emergió de entre la nube de vapor, ilesa. Ni una gota de lava la había tocado. Sin decir palabra, se alejó mientras Zero y el agente 4 se encargaban de extraer el cristal. Zero observó el cuerpo con atención. Un ataque de una bestia de nivel demonio no es poca cosa, sobre todo cuando está al borde de la muerte, pero salió completamente ilesa. ¿Su armadura demoníaca le permite atravesar los ataques? Necesito averiguar más antes de decidir qué hacer. ¿Cuál es su tiempo de recuperación? ¿Qué más oculta? Y la cantidad de chi y energía Dhampir que liberó en un solo instante fue impresionante. Cuando el cristal estuvo fuera, Zero se acercó al agente 4. «Necesitamos algo más fuerte, mucho más. Llévanos hacia la mayor fuente de energía que este planeta tenga», ordenó. El agente 4 dudó, miró sus lecturas, inseguro de si debía advertirle lo que veía. «¿Está seguro, señor? La lectura que tengo es...» «¿En serio crees que nos costará?», interrumpió Zero con una sonrisa. «Ahora mismo tenemos a los 4 seres más poderosos de la Tierra aquí. Ella derrotó sola a una bestia de nivel demonio. Necesitamos algo que de verdad nos ponga a prueba». Pero antes de que pudieran moverse, el suelo comenzó a temblar. El techo de la cueva crujió y trozos de roca empezaron a desprenderse. «¿Un terremoto? ¿O un volcán?», preguntó Flora mirando alrededor. Las sacudidas se repitieron, una tras otra, cada vez más intensas, con vibraciones irregulares. El agente 4 revisó su tableta, y una mala sensación se apoderó de él. Las lecturas de energía subían sin parar, aumentando al mismo ritmo que los temblores. ¿Qué está causando esto? ¿Una bestia demonio humanoide? No, hay 2 lecturas, 2 fuentes de energía separadas. Capítulo 1865. El asesino de dioses más fuerte. El cielo se había teñido de un violeta intenso, y el mar reflejaba aquel brillo extraño, como si la luz misma se hubiera distorsionado.
La tierra estaba cubierta de vegetación, árboles, rocas, riachuelos que serpenteaban entre colinas, o al menos lo había estado. Ahora, gran parte del terreno estaba devastado. Los árboles yacían arrancados de raíz, las colinas tenían sus cimas reventadas, y el océano había levantado tsunamis que habían tragado buena parte de la costa. Nada de aquello era natural. Todo había cambiado desde que él llegó. En una zona donde antes se extendía un frondoso bosque, ahora solo quedaba un desierto de tierra seca de más de 1 kilómetro de ancho. El suelo tembló cuando él dio un paso. Su pie se hundió en la tierra, y una cola escamosa se agitó de un lado a otro. ¡Tsk! ¡Maldita sea! ¡Son insoportables!, gruñó el hombre sosteniendo en la mano un cristal de nivel demonio recién obtenido. Si tuviera mi verdadero cuerpo, ni siquiera lograrían tocarme. Aquel ser, de apariencia Dalki, con espinas, cuernos y una cola dracónica, pero con un rostro humano, no era otro que Raitalen. Con un puño cerrado, aplastó el cristal, reduciéndolo a polvo. «Esto no es lo que necesito», rugió. «Y ustedes solo se interponen. Llévenme a los cristales nido». Su rugido sacudió el aire, un bramido tan profundo que las bestias de los alrededores huyeron despavoridas. Sabían que no tenían ninguna posibilidad. Frustrado, Rai se dejó caer al suelo. Su cuerpo empezó a cambiar. Las escamas retrocedieron, los cuernos se desvanecieron, y su forma se volvió más humana. Ahora parecía un hombre de unos 30 años, de cabello rojo oscuro con mechones negros, aunque las escamas seguían marcando su piel en brazos y rostro. El cuerpo que ocupaba no era el suyo. Era el cuerpo de un dragón demonio, el mismo que tiempo atrás había causado el caos entre los Dalki, pero aquel cuerpo no estaba hecho para contener su verdadera energía. Su poder original, el de un dragón ancestral, era demasiado para esa forma, e incluso mantener una fracción lo hacía sentir presión constante. Y aún así, necesitaba hacerse más fuerte. Desde que había absorbido un poder antiguo dentro de sí, había logrado desbloquear parte de su fuerza, pero el cuerpo seguía siendo un límite. Por eso había abandonado la Tierra, en busca de cristales nido que le ayudaran a estabilizarse. Había encontrado varios, y los había absorbido con éxito, pero cada vez se sentía más impaciente. «¿Por qué demonios estoy intentando recuperar mi poder?», murmuró, mirando sus manos. «¿Para qué?». Los recuerdos del pasado lo golpearon. Rai había vivido en la Tierra cuando las bestias aún dominaban el mundo, pero él no era humano. Era un dragón, uno de los seres más poderosos que existían. Hasta que una diosa llamada Bliss lo engañó, haciéndolo reencarnar como humano. Ella había dicho que era para salvar al mundo de una catástrofe inminente. «Cumplí mi parte. Les dejé el futuro a las siguientes generaciones», susurró. «Ya hice lo que debía por la humanidad». Pero había algo que nunca entendió. ¿Qué buscaba realmente él?, se preguntó. Quería traer de vuelta a todos los dragones desde ese lugar. Pero, ¿qué era ese lugar? No era la Tierra. Solo había muerte allí. Cada vez que pensaba en aquel sitio, en las presencias monstruosas que había sentido, el impulso por recuperar todo su poder volvía a arder dentro de él. De pronto, el suelo tembló. Entre los árboles derribados, una bestia gigantesca y sin pelo apareció rugiendo. Su forma recordaba a un dinosaurio, pero su espalda estaba cubierta de patas adicionales, como las de un cangrejo. «Parece que no te asustó mi grito», sonrió Rai tronándose los nudillos. «Así que debes ser fuerte». Se impulsó desde el suelo como un cohete. Pero al aterrizar su cuerpo ya estaba cubierto de sangre negra. Giró para mirar y vio al monstruo tirado, con un agujero inmenso en la cabeza. «Vaya, creo que soy más fuerte de lo que pensaba», dijo con una media sonrisa. «Aunque me pregunto, ¿dónde está mi armadura? ¿La escondió Bliss? Si la tuviera, mi poder aumentaría aún más. Después de todo, esa armadura fue creada a partir de mi propio cuerpo. Llevarla era extraño, pero demostraba lo que alguna vez fui capaz de hacer». Reanudó su búsqueda, enfrentando bestias tras bestias. Cada vez que caía una, otra aparecía. Y mientras el número aumentaba, supo que estaba cerca del siguiente cristal nido. Inhaló profundamente, abrió la boca y exhaló un torrente de fuego que incineró a decenas de criaturas al instante. Luego tomó a una de ellas por la cabeza y la lanzó contra las demás, derribándolas como muñecos. Siguió avanzando sin detenerse, mutilando, derribando y quemando todo a su paso, hasta llegar finalmente al brillo intenso de un nuevo cristal nido. Cerró los ojos y comenzó a absorber la energía. 5 minutos después, el cristal se desintegró por completo, y Rai sintió cómo su cuerpo volvía a fortalecerse. «Sí», exhaló con satisfacción. «Esa sensación, me encanta». Pero entonces, algo cambió en el cielo. A lo lejos, unos 400 metros de distancia, las nubes comenzaron a girar en espiral.
Una energía blanca se concentraba en el centro del torbellino, expandiéndose, hasta que un rayo de luz cayó desde lo alto. El impacto sacudió la atmósfera, las nubes se disiparon y el cielo quedó completamente despejado. La luz fue tan intensa que Ray tuvo que cubrirse los ojos. Cuando la energía se desvaneció, una figura permanecía de pie en el centro del cráter. ¿Así que se teletransportó hasta aquí?, pensó Ray, observándolo con cautela. El recién llegado medía casi lo mismo que él en su forma dracónica. Su piel era gris oscuro, como carbón, y su cuerpo estaba cubierto de marcas luminosas que se extendían como venas. De sus hombros sobresalían dos enormes serpientes, de la misma textura que su piel, moviéndose con vida propia. Pero lo que más inquietaba a Ray eran sus ojos, azules y fríos, llenos de una calma que solo podía venir de alguien que había presenciado lo inimaginable. «Soy el dios conocido como Seco», declaró el recién llegado, su voz retumbando en el aire. «Ustedes, asesinos de dioses, se han convertido en un problema para nosotros. Por eso, se me ha asignado la tarea de eliminarlos. No veas esto como algo injusto. Así es como el universo debe funcionar». Ray sonrió, mostrando los dientes, y su cola se agitó con un leve golpe contra el suelo. «¿Un dios, eh? Perfecto», gruñó. «Solo espero que seas un dios fuerte, porque tengo un mensaje para ti». Sus ojos se encendieron con fuego carmesí. Odio a los dioses. Capítulo 1866. Resistencia ilimitada. En el espacio celestial, la información corría de boca en boca tal como se había ordenado. La noticia se esparció entre los celestiales, y cada uno comenzó a vigilar con lupa los sistemas solares bajo su custodia, buscando a cualquiera de los asesinos de dioses incluidos en la lista especial, gracias a esa red de vigilancia. Y a que el tiempo fluye distinto en el espacio celestial, no tardaron en localizar al primer asesino de dioses, problemático procedente de la Tierra. Los antiguos han movido ficha contra los de la Tierra. Yonbu temblaba mientras flotaba en el espacio celestial. ¿Descubrirán lo que hice? Fue él quien ayudó no solo a Bebé a regresar a la Tierra, sino también a Miko, uno de los asesinos de dioses ahora marcados. Al enterarse de que uno de ellos había sido hallado, Yonbu se dirigió hacia el sector de la proyección. Estaban preparando un espacio de observación para que todos los celestiales pudieran ver la batalla en tiempo real. Según el reporte, el dios Seco aún no había descendido al planeta. Quería montar un espectáculo y estaba esperando a que el resto de celestiales se reuniera para mirar. «Amigo, tu energía vibra con nerviosismo. ¿Ocurre algo?», preguntó Xox. «Podría decir lo mismo de ti», replicó Yonbu. «¿No deberíamos alegrarnos? Se viene una batalla legendaria». Sin darse cuenta, ambos estaban inquietos por la misma persona. «He oído que esos asesinos de dioses de la Tierra son fuertes», admitió Yonbu, cuidando de no revelar su verdadero motivo de miedo. «Lo mismo escuché, pero no hay razón para preocuparnos», contestó Xox. «Los dioses seleccionados para esto son combatientes puros. Seco, en particular, tiene una resistencia fuera de este mundo. Hubo una vez un problema similar en el planeta de otra raza. Enviaron a Seco y peleó 10 días seguidos contra todos los asesinos de dioses, sin descanso. Al final los derrotó a todos, y todavía le quedaban fuerzas para seguir. A Yonbu se le iluminó la energía al oír aquello. Había demasiados celestiales como para conocer a fondo a cada uno, pero Xox se enorgullecía de su catálogo mental de dioses. Cualquiera que oyera esa historia sentiría confianza. Al fin y al cabo, a los asesinos de dioses se les llama así porque pueden matar a un celestial. Saber que enviaban a un veterano en esa tarea tranquilizó, aunque fuera un poco, el corazón de Yonbu. Ojalá todo se resuelva sin que nadie descubra nada, pensó. Al llegar al punto de reunión, ya se había congregado un buen número de celestiales. Frente al área destacaba la silueta energética de Seco, el contorno de un coloso con 2 serpientes saliéndole de la espalda. Incluso siendo solo energía, imponía, a diferencia de la luz brillante de otros, su aura se sentía fría, densa, contundente. «Les demostraré mi valía», dijo Seco, y sin añadir palabra, penetró en la esfera de proyección para que todos pudieran verlo. En el planeta, Ray se plantó frente al dios y entendió de inmediato que sería un oponente complicado. Tomó aire y dejó que su cuerpo cambiara. Púas emergieron de su piel. Una cola reptiliana creció a su espalda y su poder dejó de contenerse. «No me gusta cómo me miras», bramó Ray, y arrancó a correr. Lanzó un puñetazo rápido como un rayo. Seco lo desvió, pero la onda de choque arrasó los árboles del fondo. Ray golpeó de nuevo. Bloqueado otra vez. Por primera vez, alguien paraba sus puños sin que el brazo quedara hecho trizas.
Seiko tenía reflejos imposibles. Tras contener un par de embestidas, Seiko lanzó sus propios puños. Rai bajó con violencia los antebrazos y aplacó los impactos. ¿Creías que el único que sabe bloquear eres tú?, gruñó. Entonces, las dos serpientes de la espalda de Seiko abrieron sus fauces, buscando clavarse en los hombros de Rai para inmovilizarlo. Rai respondió con un aliento de fuego mezclado con su energía. Las bestias vacilaron un instante, suficiente para que él las sujetara por la cabeza y cerrara sus mandíbulas con fuerza. Con un giro, Rai alzó las serpientes por encima del hombro, levantó el cuerpo entero de Seiko y lo estampó contra el suelo. El impacto dejó un cráter y grietas que se extendieron kilómetros. Rai bajó el puño para rematar, pero Seiko volvió a desviar. A Rai no le importó. Desató una lluvia de golpes, martillando el terreno una y otra vez. Seiko notó algo. Sus puños se están volviendo más rápidos. Los brazos de Rai eran una tormenta. Sus ojos se afilaron, dracónicos. Al fin, uno de los golpes penetró su guardia y lo hundió más en el cráter. Luego otro y otro, en cadena. Rai encajó una docena de impactos seguidos. Rai le atrapó una pierna, lo arrojó al cielo y con un salto desplegó alas. Cayó sobre él con ambos puños y lo estrelló de nuevo contra el suelo. ¡Ah! Esto sí que me gusta, rió Rai. Tu cuerpo es resistente. Hace mucho que no golpeaba así a alguien sin dejarle agujeros. Seiko se incorporó con dificultad y se limpió la sangre de la comisura de los labios. Este asesino de dioses es duro, pero no hay dios con más resistencia que yo. Se cansará, y entonces venceré, se prometió. Avanzó con un rugido y lanzó un puñetazo. Al vacío Rai ya estaba encima, y su puño le estrelló la cara, mandándolo a volar a través del planeta. En el espacio celestial observaron día tras día. Pasó el primero, el segundo, y cuando llegó el 10º, ambos seguían peleando cuerpo a cuerpo. El planeta se había convertido en un mosaico de cráteres que se perdían en el horizonte, pero todos pensaban lo mismo. ¿Cuánto más podría aguantar Seiko? En tierra, Seiko estaba destrozado. Su piel era un mapa de moretones púrpura y marcas negras. Las heridas ya no cicatrizaban, y la sangre salía a chorros de cada grieta. Rai le propinó un uppercut que le partió la mandíbula y lo elevó hasta rozar el cielo. Cayó inerte, desplomándose justo en el punto del impacto. Seiko no podía moverse, cada respiración era un dolor punzante. Rai, en cambio, apenas tenía arañazos, y pese a 10 días de combate, no estaba cansado. «Eres un monstruo», alcanzó a decir Seiko. «¿Yo, el monstruo?» Rai apoyó el pie en su cabeza. «Te recuerdo que tú viniste a buscar pelea. Ustedes, los malditos dioses, se creen intocables, pero en el fondo están asustados. Tienen miedo de que su trono se desmorone». Seiko soltó una risa rota. «¿Crees que matarme cambiará algo? Entre tú y yo hay una diferencia enorme. Aunque me mates, volveré a nacer. El universo ha decretado que mi vida es más valiosa que la tuya. Y no soy el único. Hay muchos para reemplazarme, y te cazarán mientras sigas siendo lo que eres». Rai inspiró hondo. Concentró su poder en el pie. Hacía mucho que no canalizaba así, como quien reúne chi en un punto y aplastó. La cabeza de Seiko estalló y murió en el acto. «Si todos son como tú, no tendré problema», dijo Rai. Luego alzó la vista. «¿Están mirando? Si están ahí, traigan a esa maldita Bliss. Tengo muchas preguntas que hacerle». No hubo respuesta. Incluso si observaban, no sabían qué hacer. Rai, asumiendo el silencio, se dejó caer. El cuerpo le dolía a tiras. Se recostó y se quedó mirando el cielo despejado. Tras unos minutos, algo cambió en la distancia. Con su visión prodigiosa, vio más allá de la atmósfera, una nave gigantesca, más grande que cualquiera que hubiera visto, deslizándose en el vacío. En un costado, unas palabras relucían. «Marpo Cruz», leyó en voz alta. «Suena interesante». Capítulo 1867. El siguiente objetivo. Al salir de la cueva, después de haber derrotado a la bestia de nivel demonio, el agente 4 continuó caminando en dirección a donde provenían 2 enormes lecturas de energía. Zero iba tras él, sonriendo con impaciencia. Durante el trayecto sus manos se movían con un leve temblor. Si por él fuera, ya estaría probando personalmente la fuerza de Erika. Había visto de lo que era capaz, había sentido el poder dentro de ella, y eso lo hacía pensar. Creí que la fuerza de los Dampirs provenía principalmente de su aura personal. Sabía que podían aprender a controlar el chi, pero jamás imaginé que alguien pudiera cultivarlo a tal nivel. Su mente imaginaba lo que ocurriría si usara su habilidad de drenaje de chi contra ella. Si lograba absorber su energía, toda la fuerza de Erika se sumaría a la suya. Entonces podría alcanzar lo que necesitaba. Y si cierto individuo se atrevía a romper su trato,
Zero se encargaría de hacerlo pagar. Mientras tanto, el agente 4 avanzaba sin correr. Lo hacía con cuidado, siguiendo las lecturas del dispositivo que rastreaba aquellas dos fuentes colosales de energía. En la pantalla, las lecturas aparecían como círculos de colores que variaban entre rojo, verde y otros tonos dependiendo de la intensidad. Cada vez que una fuente liberaba energía, el círculo se expandía temporalmente. Por eso resultaba tan extraño que, cada vez que el suelo retumbaba, como si un volcán estuviera a punto de estallar, los círculos también se agrandaran. No hay duda, toda esta vibración proviene de esas dos fuentes. Pero ¿qué clase de criaturas pueden provocar algo tan devastador, incluso desde esta distancia? Según el mapa, estaban a más de 100 millas del epicentro, aunque para ellos, esa distancia podía cubrirse fácilmente si corrían a toda velocidad. A medida que avanzaban, el miedo del agente 4 se fue transformando en fascinación. ¿Qué tipo de armas y armaduras podrían crearse a partir de seres con semejante poder? Sin embargo, notó algo alarmante. Muchas de las lecturas que identificaba como bestias de nivel demonio estaban desapareciendo una tras otra. Y no cualquiera, precisamente las que se encontraban más cerca de esas dos enormes presencias. Zero dijo que quería un desafío. Bueno, esto será el más grande que hayamos enfrentado. Pero con la armadura de sangre que puede bloquear cualquier ataque, deberíamos estar bien. Intentaba convencerse, repitiéndolo en su mente. Tiene que estar bien. Conforme el temblor se intensificaba, el grupo redujo la marcha. Las sacudidas eran tan violentas que chorros de lava saltaban del suelo. ¿Qué está pasando?, preguntó Flora, cubriéndose el rostro. Creo que ya lo veo, respondió Zero, entrecerrando los ojos. Es una pelea. A su alrededor, el terreno estaba plagado de rocas partidas que formaban colinas improvisadas. Pero al observar bien, se notaba que no eran naturales. Parecían restos de una explosión, como si algo hubiese reventado el suelo desde abajo. Desde lo alto, podían ver cómo el paisaje había cambiado por completo. La superficie oscura y sólida se había agrietado, dejando al descubierto ríos y pozos de lava, surcos incandescentes que corrían por todas partes. El calor era sofocante. Si querían avanzar, tendrían que envolverse en chi para resistir la temperatura. Aún así, su atención no estaba en el calor, sino en lo que ocurría frente a ellos. A un lado, un hombre de piel roja, musculoso y con un solo cuerno sobresaliendo de la frente, tan grande como un brazo. Su cuerpo estaba cubierto de esferas metálicas incrustadas que giraban levemente, irradiando energía. En el lado opuesto, se alzaba una criatura colosal, un Wyrm, un monstruo con cuerpo alargado y grueso, cabeza de dragón y una cola que se bifurcaba en dos. De sus escamas brotaban vetas rojas incandescentes, iguales a las del propio planeta. Era una bestia divina, un ser cuya energía era tan abrumadora que no podía ser clasificada como una simple bestia de nivel demonio. Y Erika lo notó más que nadie. Su habilidad para sentir el poder de los demás la hacía comprenderlo. Enfrentarse a esa criatura sería una batalla brutal. Pero lo que realmente llamó su atención no fue el Wyrm, sino el hombre. La energía que emanaba era blanca, pura y vibrante, la misma clase de energía que solo había sentido unas pocas veces antes. Era similar a la que Zero mantenía oculta dentro de sí. Él la disimulaba bien condensándola en su interior, pero Erika podía sentirla. ¿Qué relación hay entre estos dos?, pensó con inquietud. El Wyrm se deslizó por el suelo y abrió sus fauces, lanzando anillos de fuego hacia su rival. El hombre saltó con agilidad, esquivando cada uno. ¿Crees que permitiría que eso me toque?, dijo con una voz grave, cargada de arrogancia. No habría vivido tanto si fuera tan descuidado. Acto seguido, cargó hacia la bestia, y el Wyrm hizo lo mismo. Las esferas incrustadas en su cuerpo comenzaron a girar rápidamente, generando chispas de energía. Al extender su brazo, lo alzó con los dedos extendidos y lo descendió en un solo corte, justo en medio del cuerpo del monstruo. El impacto fue tan limpio que el Wyrm siguió avanzando un par de metros antes de que su cuerpo se partiera en dos desde la cabeza hasta la cola. Y así, la criatura colapsó, muerta al instante. El hombre se acercó al cadáver. Entonces, algo extraño sucedió. En el punto donde el Wyrm había caído, la energía comenzó a reunirse. Erika lo vio con claridad. El poder se concentraba sobre un punto, condensándose hasta que un cristal emergió lentamente del aire. El cristal no estaba dentro de la bestia. La energía del cuerpo muerto se movió hacia ese lugar. ¿Qué clase de cristal es este? Lo que no sabía era que estaba presenciando la creación de un cristal de asesino de dioses, un objeto imposible de destruir. Incluso si lo rompían, su energía simplemente se reformaría en otro sitio. Por eso los celestiales preferían guardarlos antes que intentar eliminarlos. El hombre alzó el cristal, y este se desvaneció en el aire. Se quedó inmóvil un segundo.
Luego, levantó la vista hacia la distancia, mirando directamente hacia el grupo de Zero y Erika. Se me ha encomendado una gran tarea, declaró con solemnidad. Dijeron que ellos estaban en mi planeta, y parece que tenían razón. No sabía que estaban tan cerca. Yo, Gorgat, continuaré cumpliendo las misiones que se me han asignado. Las esferas incrustadas en sus piernas comenzaron a girar de nuevo como motores que cobraban impulso. El agente 4 comprendió al instante. Era una señal de ataque. ¡Prepárense!, gritó. Alzó la mano y activó de inmediato su poder de sangre, levantando una muralla carmesí justo antes de que Gorgat se moviera. En un parpadeo, el coloso apareció frente a ellos, impactando con una fuerza devastadora contra el muro. ¡Los eliminaré a ambos!, rugió Gorgat, empujando con tanta fuerza que el suelo se fracturó bajo sus pies, intentando atravesar la barrera. Capítulo 1868. Amigos y enemigos, parte 1. Era una pareja extraña la que viajaba junta. Decidieron, no era la palabra adecuada. Más bien les pidieron que fueran juntos, y, técnicamente, tampoco iban solos. ¿De verdad tenías que traer eso contigo?, preguntó Jacobo mientras avanzaban por una avenida ancha y atestada, rebosante de vida y de gente de todo tipo. Ahora esta persona es parte de mí, parte de mi poder, respondió Pedro, dándole un golpecito a la figura enorme que caminaba a su lado. Y no deberías preocuparte tanto. Casi nadie sabe cómo lucía Laxmus antes, y, especialmente en esta forma, ni siquiera los de los vampiros rojos lo reconocerán. Así que deja de quejarte. A menos que quieras pelear. No hicieron el menor intento por ocultar el cuerpo resucitado de Laxmus, y claro que atraía miradas por donde pasaban. Aún así, como la familia Marumoto seguía existiendo y usando su poder, la mayoría asumía que Pedro pertenecía a esa línea, y que había logrado domar a la criatura junto a él. Jacobo dirigía aquella expedición. Habían viajado a uno de los planetas controlados por los Cats. Eran mundos mucho más pacíficos que los cercanos a la Tierra, donde el combate era el pan de cada día. Para Jacobo resultaba curioso ver vampiros y humanos compartiendo espacio. No eran muchos, pero los había caminando a la vista de todos. Pensó que quizás sí era posible una vida en la que ambos convivieran. Al menos aquí parecía funcionar. Justo entonces vio a un vampiro expulsado de un restaurante. El vampiro lucía molesto, pero no respondió con violencia. Aquello le dejó un sabor agridulce. La falta de guerras también hacía que las ciudades, pueblos y tierras fuesen quimbas normales, nada de vivir bajo el nivel del mar, nada de ciudades barco donde todos debían compartirlo todo. Solo calles, tiendas, mercados y poco más. ¿El motivo de su visita? Jacobo no tenía la ubicación exacta de su objetivo. Conocía la dirección general y sabía que estaba más allá de los planetas Cats. Tal vez ellos tendrían alguna pista. Al fin y al cabo, no podía volver con los puros para preguntar, y en el laboratorio no habían dejado coordenadas. Si las hubieran tenido, Lorenzo ya se las habría pasado. ¿Y a dónde vamos ahora?, preguntó Pedro, abriéndose paso pese a empujones, brazos cruzados, sin inmutarse. Si alguien no se quitaba, lo apartaba como si fuera una pared. Varias personas acabaron en el suelo. A Pedro le dio igual y pasó por encima. Algunos parecían listos para reclamar, hasta que veían el cuerpo de Laxmus y se les quitaban las ganas. ¿No escuchaste nada de lo que dije?, replicó Jacobo soltando un suspiro enorme. Habría preferido a cualquiera antes que Pedro para esta tarea. Hacía un momento, de hecho, acababa de sacar a una niña del camino porque, de no hacerlo, Pedro le habría puesto el pie en la cara. Los Cats tienen un sistema de detección que rastrea cada nave que entra o sale de su espacio, explicó. Como conozco la dirección general, solo necesitamos seguir una nave que vaya hacia otro punto, y desde ahí ubicar los planetas a los que Zero se dirige. Eso lo sé, dijo Pedro al instante. A Jacobo se le marcó una vena en la sien. Suele ser paciente, pero su paciencia se estaba agotando. Me refiero a dónde vamos ahora, aclaró Pedro. Lorenzo avisó a los Cats de lo que queríamos hacer. Alguien pidió reunirse con nosotros, contestó Jacobo. No estaban en el planeta capital de los Cats. Cada mundo tenía varias bases, con tropas patrullando, armaduras por doquier. Incluso Jacobo se preguntaba quién querría verlos ahí. ¿Qué es eso?, se cruzó una mujer de cabello rizado rojo, traje negro y dedo acusador señalando a Laxmus. No, no huele como una bestia. ¡Demonios! Los vampiros distinguen por el olor. ¿Cómo no lo pensé? Sabía que esto traería problemas. Pedro siguió como si nada. Al rozar su hombro con el de ella, hubo resistencia, pero solo un instante. La vampira cayó al suelo. ¡Espera!, dijo, rodando a un lado antes de que el pie de Pedro le aplastara la cara. Se levantó de un salto. Ellos, sin bajar el ritmo, ya se alejaban. Entonces salió de una tienda un vampiro joven, de pelo gris, que se colocó junto a la mujer.
¿Qué pasa?, preguntó él. —¡Lucas! —se quejó ella. —Esos tipos casi me pisan. Y mira eso. Lucas siguió con la mirada su dedo extendido. Frunció el ceño, intrigado. Vaya, tiene una apariencia parecida a los chupasangres del pasado. —¿Chupasangres? —repitió ella. Sí, ya casi no se ven, y está catalogado como técnica tabú, aunque existir quizá no sea la palabra. Aparecen de vez en cuando, pero para mantener nuestra imagen se suprime cualquier noticia. Ni siquiera los vampiros lo saben. Aún así, ¿cómo es que ese está tan manso? Lucas apenas terminó la frase cuando vio a su amiga de la infancia, Vanessa, con los ojos ardiendo y el puño en alto a la altura del mentón. Vamos a seguirlos. Parecían tener prisa. Veamos a dónde van. Finalmente Jacobo y Pedro llegaron a su destino. El centro de la ciudad, una gran plaza circular con una fuente en medio. Detrás, el edificio de gobierno, la base CATS local. Incluso allí, había gente por todas partes. Niños jugando y corriendo alrededor del agua. Familias de paseo. Parejas sonriendo. A propósito, ¿Lucia no había vuelto a un planeta CATS? Pensó Pedro. No va a estar justo aquí. Parpadeó. Se frotó los ojos. Y era ella. ¡Pedro! Gritó Lucía, saltando desde el borde de la fuente. No estaba sola. A su lado, alguien de su misma estatura vestía una túnica blanca y dorada. Una máscara metálica le cubría la parte inferior del rostro. No pensé que te vería tan pronto, dijo ella, jugueteando con los dedos, algo nerviosa, sin saber cómo actuar. Ni yo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Pedro sin rodeos. La respuesta le cayó como un balde de agua fría, pero Pedro ni se dio cuenta. Me pidieron venir. Cuando nos dijeron quién llegaba, nuestro líder solicitó que estuviera presente, respondió Lucía, inclinándose ante la figura a su lado. Es un placer conocerlos, especialmente a ti, Jacobo, dijo el enmascarado. Yo soy Sinón, el líder actual de la facción CATS. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti. Llegó un monstruo que aprendió a sentir.